Hola a todos. Hoy día tenemos la ayudantía número 3 del curso que se la estoy dejando grabada para que puedan ir avanzando con los contenidos. Hoy día tenemos algunas cosas útiles que les vamos a mostrar en el curso más, esto más como ayudantía de contenidos, por así decirlo, más que ejercicios que vayamos a resolver en vivo. ¿Ya? Lo primero que les quiero mostrar son dos memorias de título, más bien dicho, hechas por ingenieros. Por ejemplo, esta fue en 2014, Catálogo de terremotos subductivos chilenos para la generación de curvas de fragilidad, y esta también del 2014, Nuevo peligro sísmico para Chile. ¿Cuál es la gracia de estas dos cosas? Estas dos cosas fueron hechas por alumnos de pregrado para salir con su título de ingeniero civil y son trabajos súper completos que nos van a servir unas cuantas cosas. Entonces, primero les voy a mostrar este, Catálogo de terremotos subductivos chilenos para la generación de curvas de fragilidad. El link lo tendrán ustedes, pero para que sepan, esto es la gracia de la Universidad de Chile, uno puede llegar y sacar las cosas aquí de su repositorio académico. Súper útil, especial para nosotros, ¿ya? En esta memoria, ¿qué es lo importante de la curva, de las cosas que se generan? Si ustedes ven el índice, quiero decir, pasan por toda como la teoría que hemos visto nosotros súper por encima, obviamente, desde tectónica de placas, terremoto de subducción, sismicidad chilena, relación Gutenberg-Richter, etcétera. Va pasando por ciertos parámetros sísmicos que ustedes ya lo fueron viendo en clases, como lo son la intensidad de áreas, el potencial destructivo, la intensidad de Hausner y otros cuantos más, como la velocidad absoluta acumulada, intensidad sísmica de la Agencia Meteorológica de Japón, cómo se calcula el espectro de respuesta, etcétera. Esta memoria les recomiendo que se metan a ver porque como, por lo menos como parte de teorías de todo lo que estamos haciendo, está súper bien y súper bien explicado. Esa es la gracia. Pero lo importante de esto es que si nosotros nos vamos, que se generan las curvas de fragilidad, como es parte de la memoria, mire, les voy a mostrar un poquito más adelante, pero pasa por todo lo que fuimos viendo nosotros. Lo que les va a servir a ustedes, pasan por la intensidad de áreas, definición, cómo se calcula, etcétera. Se generan distintas curvas de fragilidad que se les muestra un poquito más abajo. Uy, ¿dónde está? Aquí algunas curvas de fragilidad que se van mostrando. PGA versus probabilidad de colapso de alguna estructura, pero lo que me importa que se fijen es que para generar todas estas curvas de fragilidad, si nos vamos al anexo, miren un poquito más abajo, el anexo número 3, claro, el anexo 3, están las funciones que se utilizan, ¿ya? En este caso el MATLAB. Entonces, estas cosas ya están validadas, un trabajo de título que las funciones pueden ser tan bien hechas o mal hechas como sea, todos tienen su manera de hacerlas, pero estas ya están probadas, dan resultados que están validados en la práctica, por lo tanto, uno puede llegar y ocuparlas haciéndole todas las modificaciones que necesite, pero sabe que están bien y que funcionan bien. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, cómo calcular la intensidad de áreas. La intensidad de áreas que es la integral de la aceleración al cuadrado dividido en g, etcétera. Está la intensidad espectral de Hausner, la intensidad de la Agencia Meteorológica de Japón, velocidad absoluta acumulada, intensidad de cruces por cero, que es necesario para calcular el potencial destructivo, ¿ya? Siendo el potencial destructivo la intensidad de áreas dividido el número de cruces por cero al cuadrado, en ese mismo rango de tiempo. Cómo calcular un espectro de respuesta, por ejemplo, tiene una función que se llama espectro, etcétera, etcétera. La gracia es que está todo acá. Entonces nosotros, para mostrarles, por ejemplo, o sea, podemos llegar y utilizar esto. Aquí yo tengo, no sé, tengo un registro sísmico, constitución, digamos. Uy, no lo abrí. Constitución, registro sísmico, y uno puede llegar y ocupar las cosas. Cargamos, como siempre, el registro de aceleraciones que tenemos nosotros. Calculamos la historia de velocidad, desplazamiento, la integración de los registros, lo que hemos hecho siempre. Y más abajo, por ejemplo, podemos sacar la intensidad de áreas y el potencial destructivo, por ejemplo. Mire, y para mostrarles la intensidad de áreas, yo voy a llegar y copiar el código. ¿Ya? Intensidad de áreas, nosotros tenemos el código acá. Si se fijan, acá está súper ordenado. Sale cuál es el input, un registro de aceleraciones en unidades de G y una frecuencia de muestreo en Hertz. Y el output es la intensidad de áreas en centímetros dividido en segundos
centímetros de en segundo, claro. Esa unidades. Entonces nosotros tenemos aquí una función. Esa es una función que ya la tenía hecha, pero miren. Intensidad de áreas. Es lo que copié. Donde nosotros... esta función, déjame pasarlo para el lado para leerlo un poco mejor. Va. Y punta para el lado. Ahí está. Intensidad de áreas que toma cálculo en delta tiempo según la frecuencia en Hertz, la frecuencia muestreo. N es largo del registro. Aceleración de gravedad en centímetros por segundo cuadrado. Cambia el registro que estaba en unidades de G a unidades de centímetro por segundo cuadrado multiplicando por G y calcula la intensidad de áreas por medio como de sumas de Riemann, si no me equivoco, ¿cierto? Calcula la intensidad de áreas total. Tenemos otra función que es el potencial destructivo. Esto no lo voy a copiar, pero ustedes lo pueden ver que pueden llegar y ocupar esto. Este potencial destructivo utiliza la función cruce por cero que está definida también más arriba. Entonces nosotros podemos llegar y ocupar estas funciones. Tenemos la intensidad de áreas acá, el gráfico del registro, potencial destructivo. Vamos a calcular esas tres cosas, por ejemplo. O sea, estas dos cosas, digo. El gráfico del registro es para graficar nomás, ¿cierto? Si nosotros corremos esto, tenemos aquí está nuestro registro. Nuestro registro, si se fijan al principio, aquí está. Rec 1 TXT. ¿Está en qué unidades estaba? Estaba en unidades de G. Entonces yo al multiplicarlo por G lo paso a metros por segundo cuadrado. Ahí está. Y después lo grafico en unidades de G. Claro, sí, ahí está. Ya. Aquí está el registro de aceleraciones. La intensidad de áreas. Esto se hace con la función. Ustedes la van a tener también. Graph registro. Esta función grafica un registro de aceleraciones, la intensidad de áreas y el registro en su zona fuerte, que es la parte donde se alcanza el 5% y el 95% de la intensidad de áreas, ese rango de tiempo. Ustedes van a tener esta función, que les va a ser súper útil, pero aquí adentro calcula la intensidad de áreas mediante las maneras que se definen acá. Si ustedes corren esto, tienen el registro de aceleración, donde aquí se alcanza el PGA, aproximadamente los 30 segundos. Esto es Constitución 2010. Tenemos la intensidad de áreas que la va graficando en el tiempo. Ya esto está normalizado. Cada uno de estos puntos es un vector dividido en el total de la intensidad de áreas. Por eso va desde cero hasta uno, siendo uno el valor más máximo. El registro fuerte se denomina cuando estoy entre el 5% de la intensidad de áreas. Entonces alcanza acá, si uno tira esta línea para el lado, es el 5%, y el 95%, lo mismo acá. Entonces, esta zona es donde normalmente está el movimiento fuerte, que se le dice. Entonces, si se fijan, es de los 22 segundos, digamos, hasta los 55, más o menos, y aquí lo tenemos graficado, entre los 22 y los 55. ¿Para qué nosotros ocupamos esto? Muchas veces, por ejemplo, este es el movimiento fuerte, donde normalmente, donde probablemente, digo, nosotros veamos algún daño en la estructura o lo que sea que estemos analizando, normalmente es la parte fuerte. Entonces, uno cuando hace espectros, son muchísimos cálculos, a veces con muchos registros, porque hace muchos espectros distintos, entonces tal vez uno no necesita todo el movimiento. Sí necesita desde el inicio, por las condiciones iniciales, pero no necesita llegar hasta el final del registro, porque la respuesta importante probablemente yo la encontré acá. Fíjese que el PGA. Sabemos que el PGA no va a ser el lugar de la respuesta más importante para nosotros. Normalmente nos importa más el desplazamiento o algo así, pero sí sabemos que va a estar por esta zona. Entonces normalmente nosotros truncamos el registro hasta la parte de interés, en este caso, hasta los 55 segundos, por ejemplo, hasta acá. Ya, si tenemos cientos de registros y vamos a hacer espectros que tenemos que correr ese registro cientos de veces, ya nos ahorramos mucho tiempo truncando los registros. ¿Ya? Eso es por esta parte. En la memoria de Jorquera, acá ustedes pueden encontrar todos estos códigos que son llegar y ocupar. Y ya sabemos que funcionan súper bien. ¿Ya? La otra parte es el nuevo peligro sísmico para Chile. Otra memoria muy muy buena que vamos a descargar para mostrarle al tiro. Ay, qué memoria acá. Aquí está, ya. Nuevo peligro sísmico para Chile. Esto ya nos vamos a meter un poquito más, pero ¿cuál es la gracia? Que
si se acuerdan de la ayudantía pasada, que nosotros veíamos, ocupamos la integral de Cornell para calcular probabilidad de que el PGA se exceda en cierta zona, etcétera. em, Esto hace lo mismo el nuevo peligro sísmico para Chile, con distintas zonas. Entonces van a ir reconociendo muchas de las herramientas que nosotros ya ocupamos. Entonces ellos, em, como primera etapa, se recopilan datos sismológicos necesarios para la caracterización de las zonas. Entonces después pasan a definir la ley de Gutenberg-Richter para cada zona, ¿cierto? No, no hacen todo el territorio chileno, por así decirlo, con una misma ley de Gutenberg-Richter, sino que van separando. Y lo vamos a ir mostrando, ¿ya? Ujú. Después, la ley de Gutenberg-Richter. Después modelan la geometría de cada fuente sismogénica, estimando la geometría de la zona de contacto, con cosas parecidas a lo que fuimos viendo nosotros, con algunos software sí, pero van a entender que es la misma idea. Y con curvas de atenuación. em, con distintas curvas de atenuación, digo, ocupan la metodología probabilística de Cornell, la integral de Cornell que vimos la otra vez, para determinar las probabilidades de excedencia de las aceleraciones en rocas, por ejemplo. Y se generan mapas de isoaceleraciones espectrales para distintos periodos de rotor. Entonces, ahí les vamos a mostrar al final. Ya, entonces, vamos a ir pasando por encima, obviamente no vamos a leer todo, pero vamos saltando, miren. De nuevo, les recomiendo mucho leerlo, especialmente si les interesa más de tectónica de placas y todo eso, porque las explicaciones en estas memorias, como tienen que ser relativamente cortas, son muy buenas. Mira, déjenme pasar más por encima. Entonces, de nuevo, el mismo marco sismotectónico que van a ir viendo, se va repitiendo en varias memorias. Definición de los tipos de sismo, cortical, antearco, subducción, subducción intraplaca, intraplaca profundo, etcétera. Manteniendo mucho estas figuras normalmente sirven súper harto para entender qué es cada cosa y cómo se van generando. Para uno que como que lo sabe o sea, que le interesa saberlo por cultura general, por así decirlo, porque los que estudian esto lo ven muy, muy a fondo. Si nos vamos más abajo, tienen distintas zonificaciones que se utilizaron para definir zonas sísmicas, ¿ya? Para definir la ley de Gutenberg-Richter para cada zona, porque la idea no es ocupar una para todo el territorio chileno. Entonces van pasando por distintas zonificaciones y utilizan una al final, ¿ya? Pero ahí las van mostrando. Distintas zonas costera, cordillerana, cordillerana superficial y la zona de Magallanes, que es una zona sísmica aparte prácticamente. Para darles por ejemplo. Calcula entonces la típica integral de Cornell, o sea, perdón, el esquema del método determinístico, que es tenemos un sitio, una fuente, 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 eh, o el método, claro, definiendo acá, y el método probabilístico, aquí tenemos, sí, método probabilístico, que es lo que hemos estado haciendo nosotros un poco, por así decirlo, definen la distancia, distribución de probabilidad fuente-sitio de la distancia, acá, definen una ley de Gutenberg-Richter, y mediante toda la juguera que fuimos conversando la otra vez, aquí está la ley de Gutenberg-Richter, y una ley de atenuación, pueden graficar la probabilidad de excedencia de algún parámetro de movimiento del suelo, sea esta la intensidad de áreas, el PGA, lo que sea, ¿ya? Pero eso uno lo puede hacer con toda esta juguera que hablamos. Definen la ley de Gutenberg-Richter, obviamente con algunos catálogos largos y todo, pero pueden entender que aquí está la zonificación que ocupan este estudio, de la zona 1, la zona 8 y después la zona austral, que es toda la región de Magallanes. Si vamos más abajo, tun, 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 están las distintas relaciones entre las magnitudes, identificar las fuentes, y más abajo está la ley de Gutenberg-Richter. Ah, aquí empiezan a armar el catálogo para las leyes de Gutenberg-Richter. Si se fijan, tienen intervalos de magnitud distintos, entre 5 a 5.5, de 5.5 a 6, el número de sismos y los años asociados, por así decirlo, a esa zona. ¿Ya? Entonces, con este mismo catálogo, que es lo mismo que nosotros fuimos haciendo en las ayudantías pasadas, ellos pueden generar las leyes de Gutenberg-Richter mediante una regresión lineal. Aquí van mostrando los catálogos y van graficando todo eso. ¿Ya? Pero mediante aquí está la definición de las curvas de recurrencia sísmica que utilizamos nosotros, en este caso la ley de Gutenberg-Richter, con su típica forma A menos B por M.
van explicando la distribución de probabilidad de eso, todo, pero a la larga esto es lo que utilizamos. Hacen la regresión lineal, sacan los parámetros A y B y pueden calcular bien la ley de ley de Gutenberg-Richter. Más abajo, definen las fuentes sismogénicas. Para cada una de estas fuentes, ven con el catálogo de sismos y la posición en la que se generó, dónde está el epicentro, a qué distancia, etcétera, a qué profundidad. Pueden ir generando, van viendo un corte, por así decirlo, el perfil, ¿ya? Y pueden ir generando un área. Esto es un corte, entonces pueden generar esta área, si no me equivoco, esto rojo, claro. Esto rojo es una fuente sísmica. Entonces definen esa área. Si esto lo vemos, el corte acá, estamos viendo este corte de acá, y pueden definir un área, por ejemplo, entre estos puntos de acá. Entre este punto, este punto, este punto, este punto, van viendo franjas y van generando un área completa. Algo similar a lo que hicimos, obviamente, la otra vez. Obvio que lo que hicimos era mucho más simple. Esto ya se hace con algún programa, por ejemplo, con el Crysis. Pueden generar estas áreas, pero mediante esa misma idea de lo que vimos antes, cuando generaban puntos dentro de estas áreas que distribuían uniformemente, podemos sacar esta superficie de la que estuvimos viendo la otra vez, em, y hacer, esta es la geometría del área, por ejemplo. Entonces, si nosotros podemos, ya que tenemos un área, podemos hacer algo parecido a lo que hicimos la otra vez, generar puntos dentro de esto, calcular la distancia fuente-sitio eh, respecto a esta área, esta superficie que tenemos definida. Y es lo mismo que se hizo la otra vez. Las leyes de atenuación después, en este caso ocupan más de una, ¿cierto? Porque uno no, vieron que tienen una dispersión súper grande, entonces no podemos hacerle caso solo a uno. A veces hay una que funciona mejor para sismo intraplaca, otro para sismos interplaca, otro en cierto tal vez rango de periodos, etcétera. Entonces normalmente uno hace árboles de decisión. Entonces que uno le asigna un peso a cierta ley de atenuación. Entonces en este caso, aquí no están los pesos, pero aquí están las leyes de atenuación que se ocupan. La de Young's, Atkinson and Burr, Sao, no sé cómo se pronuncia, Contreras y Borocek, y Abrahamson y otros. Pero son distintas leyes de atenuación, aquí están graficadas, espectro de aceleración, o sea, claro, la pseudoaceleración versus la mínima distancia al área de ruptura, siempre tiene una forma, esto está en eje logarítmico, sí, pero siempre tiene una forma más o menos parecida. Y después, si siguen bajando, si siguen bajando, llegan al método de Cornell. El método de Cornell, lo mismo que vimos, la distribución, la probabilidad de que cierto parámetro sísmico, cierto medida de intensidad, por así decirlo, sea mayor a cierto valor, la podemos definir como la integral, la doble integral, en el dominio de la magnitud y en el dominio de la distancia, y es la integral de la probabilidad de que un parámetro se exceda, por la ley de atenuación, ¿cierto? Dado un sismo de magnitud m por un sismo de magnitud y a una distancia r, multiplicado por la probabilidad de que ocurra ese sismo de magnitud m por la probabilidad de que se genere a una distancia r. Y esto sobre el dominio, como les dije, de las magnitudes y de las distancias. Si esto mismo le suman la tasa de recurrencia, sí, la tasa de recurrencia, la tasa de ocurrencia, digo, de la fuente, ¿ya? Pueden sacar la tasa anual de excedencia, lambda. Con la distribución de probabilidades, después pueden ya, nos podemos pasar ya a la parte probabilística de esto. Entonces, yéndonos más abajo, ya pasamos aquí está, lo que les comentaba, el árbol de decisiones, el árbol lógico de decisiones, que es para, en esta tesis definen ciertos tipos de geometría para la fuente, y dependiendo de eso, a cuál le, qué ley de atenuación ocupan, ¿ya? Ocupan tres tipos de fuentes, entonces a cada uno le asignan un peso. Como para así, se asume cierta geometría, se le asigna un peso de 0,5, se asume otra cierta geometría, un peso de 0,3, y otra geometría, un peso 0,2. Todas estas suman 1. Y a cada una de estas geometrías también las definimos en distintas leyes de atenuación, para no hacerle caso solo a una por la tremenda dispersión que tienen todas estas, esperando que en su valor esperado de la juguera esta esté más cerca. A algunas se le hace más caso, por ejemplo, fíjense, aquí se ocupa más la de Shao et al. Y la de Abrahamson, 0,25 y 0,3. Y similar a la otra, 0,25, 0,3, 0,25, 0,3. Pero en este caso, por ejemplo, le dan más.
Ah, no, ocupan el mismo árbol de decisión. 0,1, 0,15, 0,25, 0,2 y 0,3. Pero estos son los pesos que le dan. Le dan más importancia a algunas que a otras para esto. Entonces, pues si nos vamos a los resultados de peligro sísmico, esto ya podemos, ya, esto les quería mostrar. Miren, mapa de isoaceleraciones en términos de PGA. En todo el resultado, todas las herramientas que utilizaron para atrás para llegar a este tipo de mapas. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la zona norte. Si se fijan, ahí están las curvas, son como curvas de nivel o isoaceleraciones que le dicen en términos de PGA. Entonces nosotros de esta zona para adentro, o sea, a lo largo de esta zona, podemos esperar un PGA de 0,4. Si nos vamos acercando a la otra línea, tenemos 0,3, pues 0,2, 0,1. Y así para distintas partes. Esto es para un periodo de retorno de 475 años de ocurrencia del sismo. Fíjense, nosotros la zonificación sísmica la vamos a ir viendo, pero de la 2369, por ejemplo, que uno utiliza eh, algo que no es lo mismo que la aceleración efectiva, pero digamos que lo comparamos al PGA, nosotros llegamos a máximo 0,4 en general, para periodo de retorno de 475 años. 0,403 para periodo de retorno de 475 años. Claro. Y aquí después se pasan para un periodo de retorno de 2475 años. Por eso alcanzan aceleraciones más grandes. ¿Ya? Pero fíjense que todos estos mapas que se utilizan, que se calculan, y después se hacen los espectros de peligro uniforme, esto es interesante también, para distintas zonas, para un periodo de retorno de 475 años, que es el que utilizamos nosotros en general para diseñar, y que vamos a ir viendo más adelante, se genera el espectro de aceleración en roca para un suelo tipo A, por ejemplo, para la ciudad de Iquique, para un periodo de retorno de 2475 años y para un periodo de retorno de 475. Este es el que ocupamos. Pero se generan con toda esta juguera que vimos de peligro sísmico para Chile, generan nuevos espectros. Y esto sí que es súper útil para después comparar, porque usted después uno puede tener un espectro en cierta zona, pucha, hecho por tal vez algún peligro, un estudio de amenaza, algo así, y puede comparar, no quiere decir que esté bien o mal, pero puede comparar con esta memoria, por ejemplo, y ver qué tan cerca anda, porque ahí uno ve si anda parecido, puede estar tranquilo, pero si anda muy lejos, puede irse a buscar las explicaciones de por qué, ¿ya? Pero eso es lo interesante de acá. Entonces, esta memoria es súper, súper buena porque, como lo ven, es súper completa en todo lo que se utilizó. Ocupan obviamente cierto software para lo que vimos de la modelación de la geometría de la placa y todo eso, pero son herramientas que ya hemos visto. Entonces, como pueden ver, esto es súper complejo lo que se hizo en trabajo, por así decirlo, pero si uno lo separa en las partes más chicas, son puras cosas que fuimos viendo, que se han ido viendo. ¿Ya? Bueno, después entonces, nos pasamos a otra parte. Sí, de la página 311. Si se van hacia aquí abajo, ya. Esto les mostré todo, les mostré todo. Ya, siguiente. Voy a cerrar estas dos cosas que tengo aquí. No lo voy a ocupar más. Ya. Lo siguiente que les quiero mostrar son algunas normas. Vamos a pasar como revisión de bibliografía un poco, pero por encima para que yo les recomiendo, busquen estas normas, métanse a leerlas. Eh, yo primero voy a pasar por encima de las más importantes y después vamos a ir, después voy a pasar por encima por otras que no es que sean menos importantes, sino que no se ocupan tanto en nuestro caso. ¿Ya? Pero una de las que más se ocupan primero es la 3171, que son las disposiciones generales y combinaciones de cargas. ¿Ya? Aquí uno va directamente para las combinaciones. Miren, alcance campo, esta norma establece las disposiciones generales y requisitos mínimos en relación a tipos de cargas a considerar, ¿cierto? Y sus combinaciones para considerar en el diseño de edificios y otras estructuras de acuerdo a lo indicado en cláusula 9, porque dicen cláusula 9 qué es lo para qué aplica esto. No aplica para todo por igual. Manda otras normas
como siempre, sus términos y definiciones. Ya, esto es importante. Acá, la simbología y notación. Y yo les recomiendo traten de, en general, ocupar esta simbología, porque después se hace todo mucho más fácil. Pero hablan de la carga permanente, la nombran como carga de su peso del hielo, en caso de que haya. Carga sísmica, según lo que corresponda, sea 433 como edificaciones, o 2369 estructuras industriales. Carga debido a líquidos, carga debido a presión lateral de tierra, cargas sobrecargas de uso, según la NCH 1537 de carga de uso normal o sobrecarga de uso de techo, roof, por eso la R, carga de lluvia, nieve, fuerzas internas como temperatura, etcétera, cargas de viento y carga de viento en hielo, según el AC7, ¿ya? Em, en esta nos define dos maneras de calcular las cosas, ¿cierto? Que es lo que ocupamos, método de diseño por resistencia última o resistencia admisible, dígase LRFD o ASB, ¿cierto? Por condiciones de servicio, otras cosas, pero nos habla de, aquí está, nos define las categorías de ocupación. Según esta categoría, después uno le asigna cierta importancia a la estructura o lo que sea que está calculando, ¿cierto? Pero no puede tener la misma ocupación por ejemplo, una instalación provisoria que una biblioteca o un museo, algo que va a estar lleno de gente, siendo que todas estas normas en general están pensadas para la protección de la vida, ¿ya? Entonces tenemos categoría de ocupación uno, 2 y 3, siendo una instalaciones agrícolas, instalaciones provisorias, instalaciones menores de almacenaje. Tipo 2, todo lo que sea destinado a la habitación privada o al uso público, que no sea 1, 3 y 4, ¿cierto? Hay un 4 acá, me había olvidado. ¿Ya? Em, Después, más importantes son bibliotecas, museos, salas destinadas a asambleas, escuelas, cárceles, locales comerciales, por la cantidad de gente que hay dentro, ¿cierto? Y como última importancia, o sea, la mayor importancia, ya las cosas que se necesitan para mantenerla frente a algún desastre, para mantener todo funcionando, como cuarteles de policía, canales de televisión, hospitales, refugios, torres de control de aviación, etcétera. Cosas críticas para la defensa nacional o para el funcionamiento del país. ¿Ya? Vamos más por encima. Aquí las combinaciones de carga, esto también, las combinaciones de carga mínimas que uno debe utilizar acá, nos las definen acá en la NSH 3171, donde están las básicas. Y ya, estas son las importantes, ¿verdad? Las básicas. Esto es para el RFD, diseño por resistencia, cargas mayoradas. Tenemos aquí las típicas 1.4D, 1.2D más 1.CL, etcétera. Y las combinaciones sísmicas, acá 1.2D más 1.4E y jamás se olviden de 0.9D más 1.4E. Y aquí están todas las que utilizamos como mínimo según el RFD, con sus cláusulas. Em, y para tensiones admisibles, su equivalente. D más L, D más 0.75L, etcétera. Que estas están factorizadas. El ASD está calibrado para que nos dé como el LRFD, en los últimos factores de utilización de elementos o algo así, o cosas por el estilo. Pero estas son las combinaciones ASD mínimas que uno debería utilizar acá. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, si ustedes siempre en el futuro, cuando les toque ver, ya saben que en la NSH 3171 se definen todas estas cosas. La siguiente que vamos a ver es la NSH 431. La NSH 431 son las cargas de nieve, ¿ya? Cargas de nieve, bueno, ahí pueden ir metiéndose más en detalle. Nos define más o menos la geometría de cómo es la carga de nieve, cómo se va generando, ¿cierto? Se van acumulando en ciertas zonas de los techos, etcétera. Em, la simbología necesaria, porque aquí hay un cálculo adentro y muestra cómo se calcula, pero aquí está la simbología de todos los términos, que son los factores de exposición, factor dependiente, el factor térmico, la altura de la carga de nieve, etcétera. Hay varias, aquí está el glosario, por así decirlo. Ya, pero larga. Todas estas cosas son siempre, y van a ver que el viento es más o menos parecido. Se calcula una carga básica de nieve según la ubicación física del proyecto, ¿ya? Se calcula una carga básica de nieve, que según la latitud y la altitud, una carga básica expresada en kilos por metro cuadrado, por ejemplo. Digamos, no sé, pues, Santiago,
que está, pucha, no me acuerdo qué latitud, pero digamos que una altitud de 300 a 600, digamos, metros sobre el nivel del mar, tenemos para prácticamente todo 25 kilos por metro cuadrado mínimo, o sea, básico, quiero decir, 125 en zonas de mayor latitud. Em, y esta carga básica de nieve que aquí tenemos, después se aumenta o reduce según los factores indicados antes. Entonces, por ejemplo, la carga básica de nieve, la carga de nieve, perdón, P sub F, se calcula con un factor 0,7 por otro factor, por otro factor, por otro factor, por P sub G. ¿Dónde? Esto es para techos planos, por ejemplo. Déjeme ver. Ya, aquí está. La carga de nieve es 0,7 por un factor de exposición, un factor de temperatura, si no me equivoco, claro, un factor de condición térmica, el factor de importancia, ¿cierto? Que es según lo que vimos de la NCH 3171, por la carga básica de nieve. Entonces, si se fijan, 0,7 veces una serie de valores. Y esos valores, veamos si son más grandes que uno. Condición térmica, el C sub T. Todas las estructuras, excepto las de abajo, uno, y si no, estructuras, no sé, digamos, estructuras no calefaccionadas y mantenidas intencionalmente bajo el punto de congelamiento. Pensemos por decir cualquier cosa, una bodega que tiene que estar a -10 grados. Sí o sí. Por ejemplo, ahí aumento el valor por 1,2, o sea, un 20% más. O un invernadero que yo sé que tiene una alta temperatura, entonces sé que no va a acumular nieve en el techo, le puedo bajar la carga, 0,85, etcétera. Al largo, esta norma es la que nos dice cómo considerar esa carga. El factor de importancia es lo mismo, categoría de ocupación. Acuérdense, el 4 era el más importante, el 1 el menos importante. Entonces nos da un factor de importancia. Cada norma en general ocupan sus distintos factores, estos no tienen por qué ser iguales, pero una estructura muy importante aumenta el valor en un 20%, una estructura normal lo deja igual, y una estructura poco importante, como lo es una bodega, todas esas cosas, considera un 80%. Y factor de exposición, lo mismo. Según cierta categoría del terreno, ahí lo pueden ir a ver, y si es que está, qué tan expuesto está o protegido, calcula, aumenta o disminuye el valor de la carga. Por ejemplo, un lugar protegido, que yo sé que la nieve, si llega a haber nieve, esa nieve se va a quedar, por así decirlo, no se va a derretir por el viento, todas estas cosas. em, Le baja o le sube la carga, ¿cierto? Un lugar expuesto le baja la carga, un lugar protegido le aumenta la carga, ¿ya? Eso es según si es pendiente, techos planos o techos en pendiente, por la geometría que les mostré antes, ¿cierto? Ahí no me iré al detalle acá, pero pueden ir viendo la misma idea. Siempre es una carga básica, aumentada o disminuida por ciertos factores, que los pueden ver según la norma. Y según la norma uno le dice según la temperatura del lugar o de operación, la inclinación del techo, etcétera. Y eso es claro, eso es la NSH 431. Después nos vamos a la NSH 432. La NSH 432, aquí la tengo, son las cargas de viento. A ver, bueno, sí, aquí está. Vamos al aquí está. Esta norma, la NSH 432, nos habla de las cargas de viento. Es súper similar, un poquito más complejo tal vez, que la carga de nieve, pero es la misma idea. Esta es la del 2010, a pesar que hay una anterior. eh, no me acuerdo qué año es. Esta es la oficial, la vigente, pero que no ha sido oficializada aún, ¿no? O sea, no, vamos a ver más adelante, pero no ha sido hecha obligatoria por decreto aún, esta norma. ¿Ya? Pero hablan acuérdense siempre de estas siglas, las cargas de viento, incluyendo el sistema principal resistente a las fuerzas de viento, SPRFB. Siempre les van a hablar de eso, ¿ya? Porque hay cosas que se diseñan para viento, que tienen que resistir las cargas de viento, y otras cosas que no, ¿cierto? Porque no van a estar expuestas a eso. Esta norma nos habla de dos métodos, un procedimiento simplificado para ciertos edificios y un procedimiento analítico que son para otros edificios. Y cuando ni una de estas dos cosas aplique o tengamos estructuras más complejas, uno lo podría hacer con túnel de viento, que ya algo un poquito más experimental, pero que nos puede ayudar a calcular las cargas de viento. Nos manda la NSH 3171 para las disposiciones generales y combinaciones de cargas. Siempre estas normas se van llamando entre ellas, ¿ya? Nos habla de nuevo las términos y definiciones. ¿Qué es una abertura? ¿Cuál es la altura del alero? ¿Cuál es la altura media del techo?
El área efectiva de viento, siempre van a leer esto, el barlovento y el sotavento. El barlovento es desde donde proviene el viento. Si me llega el viento en la cara, de frente, yo estoy mirando hacia el barlovento. O ese muro está en el barlovento. Si es contrario, el sotavento. Pero eso lo van a ver todo el rato. ¿Ya? Em, definen edificios cuando son edificios de baja altura. En este caso, consideran que un edificio es de baja altura cuando es menos de 18,3 metros, porque las estructuras de mayor altura, como van a ver, siempre son más afectadas por el viento, en general. Muchas veces, si son flexibles, además, son más afectadas por el viento que por el sismo, probablemente. Entonces, aquí consideran un edificio de baja altura cuando es menor que 18,3 metros. Em, ya más adelante, aquí está el sotavento, parte opuesta a aquella de donde proviene el viento. Entonces, el sotavento es el antónimo del barlovento. Y lo último, velocidad básica del viento. Esto es lo importante. A partir de una velocidad básica del viento, similar a lo cuando teníamos una carga básica de nieve, se calcula una velocidad básica del viento y mediante esa velocidad y ciertos factores se calcula una carga. Aquí está la simbología aplicada para los distintos términos. Van a ver que son muchos términos, entonces estas normas son siempre uno las tiene que ir siguiendo paso a paso, ¿no? Pero siempre son súper explicativas y le van mostrando a uno dónde ir. Voy a abrir los comentarios. Aquí está, ya. Procedimiento, les dije, está el procedimiento simplificado, el procedimiento analítico y el túnel de viento. En el caso del procedimiento simplificado, aquí nos dicen, tiene que satisfacer todas estas condiciones. Tiene que ser un edificio de diafragma simple, edificio de baja altura, estructura cerrada, regular, rígida, no flexible, ¿cierto? Cuando son flexibles le afecta un efecto ráfaga que se define más adelante, entonces cuando son flexibles el cálculo tiene que ser mediante el método analítico. Ujú. Ya, eso. Bueno, hay hartas cosas, ¿cierto? La estructura 7, sección transversal relativamente simétrica en cada dirección, regular, ¿cierto? Eh, eso. Entonces ahí nos muestra ya, todos los requisitos que hay. El procedimiento de cálculo nos habla que hay que calcular una velocidad básica de viento, determinada a lo indicado en 7,4. Se calcula un factor de importancia, o sea, se determina, digo, factor de importancia. Se determina una categoría de exposición y se determina un coeficiente de ajuste por altura y exposición, que se llama lambda, y calculamos entonces una presión de viento simplificada, de su vez, para el sistema principal de resistente a la fuerza de viento, para las construcciones de baja altura, diafragma simple, etcétera. Esos son los requisitos que tenemos, y se calcula como lambda por kZt por I por la velocidad, la presión simplificada de diseño. Todas estas cosas las van sacando las tablas que van más abajo, ¿ya? Pero es lo que les comentaba, es una velocidad básica. O sea, perdón, que a partir de una velocidad básica se saca una presión básica o simplificada, por así decirlo, y esta se aumenta o disminuye según ciertos factores. ¿Ya? Em, es importante esto, siempre presiones mínimas. El efecto de las presiones no debe ser menor que lo establecido en 5,2. Nos pone unas mínimas. Para los elementos secundarios y de revestimientos, nos hacen calcular otra carga, la presión neta, presión mínima. Y aquí está, acá se calcula la presión básica PS30 según la velocidad básica del viento, que es un input, digamos, nosotros nos miden en algún lugar, nos dicen que, incluso hay una tabla más bien dicho, creo que está más abajo, bueno, hay una tabla que nos dice en general la velocidad básica del viento en la zona que estamos, si es que no tenemos un estudio o algún documento que nos diga ocupar cierta cosa en algún sitio, ¿ya? Pero nos dice, según la velocidad básica, el ángulo del techo y el caso en el que estoy, los casos los muestra más arriba, ¿dónde están? Ah, aquí están los casos. Un poquito más abajo, claro. Aquí nos hace calcular ciertas las presiones para los distintos lugares del techo. Fíjense, A, B, C, D, E hasta la H. Y eso es porque basta. Acá, para las distintas partes del techo, yo tengo distintas presiones. Por ejemplo, pensemos que el viento llega.
sobre esta cara. Claro, dirección analizada de la estructura, claro. Y si nos llega el viento por esta cara, nosotros tenemos, vamos a calcular todas estas zonas, la zona A, B, C, D, E, F, G, H, ¿ya? Donde tenemos cierta presión básica para medir en A, en B, en C, en D, en E, en F, en G y en H. Y esto para las distintas direcciones en las que puede llegar el viento. Obviamente, las cargas de viento, cuando son algo que sabemos que va a estar regido por cargas sísmicas, en general las cargas de viento uno puede diseñar con la más grande, por así decirlo, para la parte vertical y la más grande para la parte del techo y listo, ¿ya? Pero ahí depende, es criterio de cada uno. Ya, si seguimos bajando, tenemos las distintas presiones de diseño. Ya, con lo que les mostré arriba, eso es el método simplificado. Para el procedimiento analítico es un poquito más largo, pero es la misma idea también. Se determina una velocidad básica de viento y un factor de direccionalidad, que a su vez, un factor de importancia, una categoría de exposición, un factor topográfico, lo que les decía el efecto ráfaga, G o G sub F, coeficiente de presión interna, coeficiente de presión externa, distribución de velocidades y finalmente la carga de diseño. Se determina entonces la velocidad básica del viento, como les comentaba, según esta tablita nos ayuda, en caso de que no tengamos alguna instrucción más específica. Nos dice que para distintas estaciones que están ubicadas en esta parte, en esta latitud, longitud, se midió esta velocidad básica de viento. Arica, Iquique, etcétera, hasta Punta Arenas, donde tenemos desde, no sé, pues el mínimo, digamos que son, creo que acá, 16,7 en La Platina, que no tengo idea dónde está, y máxima 53,5 kilómetros por metros por segundo, perdón, en Punta Arenas. Y según esta velocidad, sacamos la carga básica, según esa carga básica, la aumentamos o reducimos, lo que sea, según ciertos factores de geometría, ubicación, todas esas cosas, y nos da una carga. Em, Se saca un factor de direccionalidad, entonces, K sub D. Esto está más abajo, ¿cierto? Aquí está el factor de direccionalidad, reduce, 0 es menor a 1, y dependiendo del tipo de estructura, si es un edificio, un elemento secundario, una chimenea, un estanque, una señalética, una torre enrejada, etcétera. ¿Ya? Tienes distintos factores K sub D. Después de nuevo, el factor de importancia, uno, 2, 3 y 4, cierto factor. Si se fijan es distinto. Antes llegábamos hasta el 0,8, 1, 1,2 y 1,2, si no me equivoco. Ahora llegamos hasta 1,15 y 0,87. ¿Ya? Estas cargas son determinadas un poquito mejor, por así decirlo, con un cálculo un poquito más refinado, por lo tanto los factores son un poquito más permisivos. Por ejemplo, para el caso categoría 4, no aumentamos en un 20%, sino que aumentamos en un 15%, un poco menos, gracias a que estamos calculando un poquito más específicamente, por así decirlo, la carga. Em, Hay categorías de exposición, según ahí pueden ir leyendo, pero categorías de exposición, ¿qué más tenemos? Los factores de distribución de velocidades K sub h y K sub z, según la altura sobre el nivel del suelo. Y el caso que tengo más abajo, o sea, el caso uno, caso 2, que pueden ir leyendo, tengo distintos factores. Normalmente esto va creciendo en altura. Mientras más alto estoy, eh, crece súper rápido al principio y después se va estancando. Ya, sí, según efectos topográficos también, si es que estoy cerca de una colina, todas esas cosas, se calcula el factor topográfico KZT según otros valores, uno más K1 por K2 por K3 al cuadrado. Estos factores K1, K2, K3 se sacan de otras tablas, que las tablas 10 y 11 que están acá. Y aquí está, esto si estoy, eh, para ver como ejemplo nomás, si tenemos una escarpa, o sea, una subida, nosotros tenemos cierta distribución de velocidades del viento, por haber pasado por acá, se acelera en la parte inferior y se acelera en la parte inferior el viento. Entonces tenemos un nuevo perfil de velocidades. Por eso nos cambian las cargas y todo eso dependiendo de dónde estoy. Si tengo un escarpe o si tengo una cima 2D es un poquito distinto, ¿ya? Pero por eso todos estos factores nos ayudan a simplificar esto. El efecto ráfaga, que para estructuras rígidas se calcula de una manera y para estructuras flexibles se calcula de otra manera.
estructura flexible susceptible de efectos dinámicos se calcula así, para estructura rígida se calcula así. Y ahí están los factores. El factor de respuesta resonante, lo mismo según la frecuencia de la estructura, el grado de cerramiento, y aquí, finalmente, esto es lo que ocupamos. Ya. Según todos los, sé que es largo, pero según todo lo que vimos anteriormente, por el K sub sacamos una distribución de velocidades, Q sub z, evaluada, depende de la altura z, ¿cierto? Por eso Q sub z. Y es 0,613 por todos estos factores, K sub z, K sub zt, K sub d, velocidad al cuadrado, factor de importancia. ¿Ya? Según todas estas cosas, calculamos un Q sub z. Tenemos otra cosa que son los coeficientes de presiones, coeficiente de presión interna y coeficiente de presión externa. GSPI y GSPF, que está aparte. Esto según el tipo de cerramiento que tiene. Si este es un edificio abierto, parcialmente abierto, cerrado, etcétera. Cuando yo tengo un edificio que es abierto, el viento pasa por arriba, digamos, y pasa por otra vez. Por lo tanto, tenemos la misma presión afuera del edificio, afuera de la estructura, digo, que adentro de la estructura. Por lo tanto, no tengo una presión interior. Ustedes saben que si sube la velocidad, baja la presión. Y si tengo un lugar quieto, que la velocidad es prácticamente cero, aumenta la presión. Y el diferencial de presiones, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes ven que, pucha, pasa el viento fuerte cerca de una casa de madera no muy buena, se lleva al techo, es por eso, porque se genera una presión, un diferencial de presiones que arriba, donde hay velocidad fuerte del viento, disminuye la presión, adentro es fuerte la presión, por lo tanto sale el techo volando. Pasa lo mismo con las chimeneas, por eso mismo tenemos una succión, porque al tener una velocidad alta arriba, baja la presión, y adentro de la casa o lo que sea, está quieto, la presión es más alta, por lo tanto se genera una succión. ¿Ya? Y estos factores hablan de eso. Ah, y tienen valores positivos y negativos para evaluar una succión o un empuje, por así decirlo. Ahí les voy a mostrar con un dibujito que hay más abajo. Esa es la presión interna. Está el coeficiente de presión externa también, que depende de cómo me estoy enfrentando al viento. Si el muro está al barlovento, que es cuando yo miro hacia el viento, ¿cierto? O el sotavento, que es el lado contrario. em, Eso, están los valores. Ta, ta, ta. Ya. Finalmente tenemos esto. Para los techos. Ya, esto. Ya, sí, esto es útil, miren. Si tenemos un techo triangular o piramidal, que es esto de acá, nosotros tenemos una carga que va a ser Q sub Z, la distribución de velocidades según la altura, Q sub Z, va variando, ¿cierto? Por G, por C, por G sub CP, ¿cierto? Em, y en el techo voy a tener, lo tengo que calcular como una succión, o sea, quiere decir hacia afuera, o una presión hacia adentro. Y lo mismo al otro lado, solo como succión, porque esta cara no se enfrenta al viento, esto es cuando el viento viene para acá, ¿cierto? Y una presión, por así decirlo, claro, succión, sí, o presión por allá, del muro en sotavento. Esto para un techo triangular, la distribución. El techo cuando es de una pendiente se calcula así. O sea, esta geometría, por así decirlo, hay que utilizar cuando viene el viento para allá o cuando viene el viento para el otro lado. ¿Listo? Están los dos casos. Este caso acá es simétrico, por lo tanto nos muestran uno. Cuando tengo un techo en buhardilla que tiene una pendiente plano y una pendiente para abajo, se calcula así. Ya cuando tengo algún viento con un arco con techo tipo bóveda, ya un poquito más complejo, obviamente, pero también se puede. No tengo cúpulas. Em, bueno, y estos son los mismos casos, con un poquito más detallado. Eso es lo que tengo que mostrarles de aquí. Coeficientes de fuerza, ya, etcétera. Eso es la NSH 432 para cargas de viento. Si se fijan, esto es un poquito más complejo que las cargas de nieve, pero es la misma idea. Es una velocidad básica de viento que a partir de eso, de la velocidad básica que me la da la ubicación geográfica, por así decirlo, o las condiciones del sitio en el que yo estoy, según esa velocidad, y ciertos factores de la geometría del edificio, dónde estoy, si estoy cerca de una colina, si mi estructura es rígida o flexible, si es abierto o cerrada, etcétera,
se genera una carga que se aumenta o disminuye según todas esas cosas que le dije, ¿ya? Lo mismo con la carga de nieve. Saco una carga básica de nieve según la ubicación geográfica de mi sitio y según las condiciones geométricas de temperatura, etcétera, aumento o disminuyo esa carga. Pero es la misma idea, ¿ya? Eso es la NSH 432. Después nos pasamos a la 1537, que es la norma, uy, perdón, me pasé muy rápido, es la norma que define las cargas permanentes y las cargas de uso. ¿Cuál es la idea de esta norma? Ya vamos a ir acelerando a medida que vayamos avanzando en el listado, ya porque yo les muestro las más importantes o las más importantes que les muestre, digo, al principio. Esta carga establece las bases que permiten evaluar las cargas permanentes y cargas de uso que se deben considerar en el diseño de edificios. Y hablan de las cargas mínimas, ¿ya? No quiere decir que estas sean las cargas máximas a considerar, sino que lo mínimo que tengo que considerar, ¿ya? Nos manda otras normas, hay algunas definiciones de cuándo alguna balcón, baranda, barra, barrera, carga de uso, carga de techo, carga permanente, etcétera. Varias cosas nos dice. También nos habla de área tiene su simbología, ¿cierto? Área tributaria, eso es importante, área tributaria, y más cosas. Ya. ¿Qué les puedo mostrar de acá? En general, ya, aquí se definen, ya. Cargas de uso, los distintos cargas de uso, siendo de techo, etcétera. Nos habla de cargas de impacto, cuando tengo equipos móviles, por así decirlo, que nos habla de ciertos mínimos que tengo que considerar. Por ejemplo, máquinas de ascensores, nos hablan de una carga de impacto y nos dice que para los efectos de diseño, el peso de maquinarias y cargas móviles debe ser incrementado por cargas de impacto, como se indica a continuación. Por ejemplo, una máquina de ascensor, 100%. Entonces, si yo tengo, por decirles cualquier cosa, una viga de la que cuelga el ascensor, y yo sé que este ascensor pesa 10 toneladas, yo sé que para diseñar esta, tengo que considerar aumentar esa carga de 10 toneladas en un 100%. Por lo tanto, calcularé para 20. Y con todas las combinaciones de carga, obviamente, que teníamos antes, y todos los factores de seguridad, etcétera. Pero la carga a considerar tiene que ser como mínimo este factor más, ¿ya? Entonces, nos habla de hartas cosas, nos habla de cómo se definen las cargas para las barandas, pasamanos, los antepechos, que son las cosas de los techos, para escaleras fijas, para barras de apoyo, para barreras vehiculares, ¿ya? Hartas cosas nos hablan. Estas cargas se pueden reducir, estas cargas de uso, dependiendo de las áreas. Si yo tengo áreas gigantescas que yo sé que no va a estar lleno de carga al mismo tiempo, puedo reducirla, si es que quiero. Ujú, ¿qué más les puedo mostrar? Reducción de cargas de uso de techos. Ya, y aquí nos hablan de algunas cargas de uso. Cargas de uso uniformemente distribuidas. Ya, estas son cargas vivas, el sub-zero, sobrecargas. Entonces nos definen que yo como mínimo tengo que considerar para todos este tipo de estructuras o de instalaciones, bibliotecas, escuelas, cárceles, iglesias, gimnasios, etcétera. Estas cargas de uso, área de lectura, por ejemplo, 3 kilopascales, salas de clase, etcétera. Y una carga concentrada, tengo que definir para una área carga distribuida, quiero decir, de este valor, o para una carga concentrada en un punto de este valor. No las dos al mismo tiempo. Em, y eso, tenemos distintos tipos de cargas, sobrecargas de uso a considerar. ¿Ya? Estos están en orden de un kilopascal, son aproximadamente 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, un balcón exterior yo lo podría definir para 500 kilos por metro cuadrado, una acera, un acceso vehicular para 1200, o sea, 12.000, perdón, y podría bajar, según reducirla según lo que conversamos antes. Em, claro, sí. No hablan de la... A veces hay grúas, o sea, tal vez lo veamos más adelante, pero hay cargas de grúas, o sea, son puente grúa, quiere decir que son grúas móviles con ruedas, ¿ya? Entonces aquí nos habla, esta carga nos define la carga máxima a considerar por rueda, ¿ya? Otro coeficiente de impacto. Em, y como anexo nos da algunas densidades a considerar para distintas cosas, como mínimo. Entonces, como anécdota, no sé, pues si ustedes van a diseñar una bodega de harina en sacos, no pueden considerar menos que 500 kilos por metro cúbico para la densidad de la harina, por decirlo. ¿Ya?
Solo hay útil a veces una referencia normativa de dónde sacar estas cosas. ¿Ya? También para a materiales de construcción, por ejemplo. No tengo arcilla seca, arcilla húmeda, arcilla grava seca, si está compactado, suelta, tierra húmeda, barro, ripio, etcétera. Y tengo algo más útil, ya. Ah, y para los empuje lateral para suelos, de suelos, para el diseño, nos manda a ocupar estas cargas. Dependiendo del tipo de suelo, si es grava, si es limo, arcilla, etcétera, qué empuje lateral mínimo a considerar por cada metro de profundidad. Eso. Eso es la NSH 1537. Después tenemos la NSH 1508. La N, no abre, la NSH 1508. Aquí está la 1508. Es la norma que define estudio de mecánica de suelos, geotecnia. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta norma? Mira, al tiro al alcance, esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los estudios de mecánica de suelo para un proyecto u obra de edificación y urbanización. Em, y por ejemplo, cuando son estructuras especiales emplazadas en taludes o lo que sea, algo específico, se tienen que hacer análisis adicionales y esta norma dice no excluye que se deben realizar todas estas cosas. O sea, esto es lo mínimo que hay que hacer. Una estructura más específica tiene que hacer más cosas que lo que les pide esta norma, obviamente. Entonces, esta norma con esto se protege de decir que tiene que hacer como mínimo todo esto. ¿Por qué es importante esta norma? De nuevo, nosotros en general, el ingeniero estructural no podrá tener algunos conocimientos de mecánica de suelos, algunos más, algunos menos, pero no somos mecánicos de suelo en general. Entonces necesitamos ayudas de este tipo para cosas normativas en los que fijarnos, en los que respaldarnos. Digo, si uno pide un informe de mecánica de suelos, siempre puede mandar esta norma y saber que con esta norma ya tiene muchas cosas mínimas útiles para el diseño. Y que si no cumple la empresa que sea que genera el informe de mecánica de suelos, uno le puede decir, oye, no estás cumpliendo la norma que yo te pedí cumplir. O sea que es, tengo entendido que está oficial, no estoy muy seguro. Em, bueno, define hartas cosas, obviamente, esto tiene su, su glosario, por así decirlo, los distintos símbolos, eh, los estudios de mecánica de suelo distintos. Ya, aquí está, los mínimos ensayos de laboratorio que tienen que hacer, como clasificación completa de granulometría, límite de consistencia, clasificación según la USCS y el AASHTO, peso específico, etcétera. Eh, si es dependiendo del tipo de suelo, algunos ensayos más específicos, para arenas, compacidad y o resistencia al corte, para suelos finos, otra cosa, para suelos singulares, por ejemplo, puede ser suelos salinos, por ejemplo, este tipo de cosas es muy importante porque suelos salinos con agua se deshacen literalmente, entonces, dependiendo de la granulometría, te pueden deshacerse y generar hoyos o quedades, o tal vez expandirse en algunas otras partes, generando algunas presiones empujes de suelo, por así decirlo, verticales, ¿cierto? Entonces pueden moverme una estructura entera, etcétera. Pero pide ciertas cosas que hay que hacer. Em, bueno, qué cosas tiene que seguir el informe de mecánica de suelos, cómo se debe armar, eh, la validez del estudio, cuando dicen, ¿cómo puedo saber yo si un estudio de mecánica de suelos es válido o no? Para, para la futura utilización de ciertas cosas, al tiro nos manda que debe estar firmado por el profesional responsable y que el estudio no es válido para una obra distinta a la indicada en el alcance del informe. Porque los estudios de mecánica de suelo se hacen, o un buen estudio, digo, se tiene que hacer en función de la estructura que yo voy a proyectar. No, por decir cualquier cosa, no me sirve un estudio de mecánica de suelos en un lugar pensado para un edificio de 10 pisos, por así decirlo, que para una nave industrial. No es lo mismo. Entonces, muchas veces se hace un informe de mecánica de suelos en un lugar y el cliente quiere reutilizar para todas las otras cosas de la planta y no es válido eso. ¿Ya? Entonces, por lo menos con esta norma nos protege un poquito de eso. Ya, y como dato también, aquí en los anexos nos habla de la cantidad mínima de puntos de exploración, dependiendo de la superficie que yo quiero explorar en mi informe mecánica de suelos, cuántos puntos de exploración necesito, sean calicatas, sondajes o lo que sea. Entonces, si yo tengo vamos a hacer un estudio para una planta, por decirlo, de 10.000 metros cuadrados, de 10.000 a 20.000, necesito por lo menos 8 puntos de exploración, según la norma.
Entonces, de nuevo, algo de nuevo con lo que pedir. Si necesito, esto sirve para, como anécdota, sirve para cotizar los estudios de mecánica de suelo, etcétera. Entonces aquí yo tengo una referencia mínima de lo que tienen que cumplir y si es que no se cumple, se puede exigir, porque es lo que indica la norma. Em, Eso, y profundidad mínima alcanzar en cada punto de exploración para cargas estáticas y para fundaciones profundas. De nuevo, también cuando, dependiendo de todos estos estudios, se hacen calicatas, que son estos hoyos en el suelo, ¿cierto? Para ver el tipo de suelo que hay y más cosas. Y qué profundidad tiene que tener estos puntos de exploración según las cargas que yo espero tener o el tamaño de las fundaciones que yo voy a tener. ¿Ya? Pero esto también habla de eso normativamente, por así decirlo. ¿Ya? Estas son las normas más importantes, por así decirlo, que nosotros vamos a necesitar ver. Después, para pasar por encima, tenemos unas cuantas más, que son, por ejemplo, la NSH 427, aquí lo estoy abriendo. Todas estas ya voy a pasar por encima, ¿ya? Porque son anecdóticas nomás, por así decirlo. Tenemos norma NSH 427, construcción, estructuras de acero, requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios, y esto es prácticamente, no es igual, el AISC 360 del 2010, traducido al español. No en su totalidad, obviamente, pero esta es la norma que nosotros cumplimos acá en Chile. Está hecha a partir de la otra, pero esta es la que nosotros utilizamos. Entonces, cuando ustedes van a calcular alguna estructura de acero o algún elemento de acero acá en Chile, esta es la norma que hay que cumplir. No la ISC 36010 o lo que sea. Esto es lo que estamos cumpliendo nosotros. Esto es lo que se exige en Chile. ¿Ya? Entonces, la NSH 427. Parte uno, ¿cierto? Parte uno, requisitos generales. Parte 2, ya conexiones y demás. Ya, pero ahí ustedes pueden ojear la búsqueda, la pueden ojear todo. Después tenemos la NSH 430. La NSH 430 la tengo acá. Uy, no me abre. Esperen un poquito. Ahí está la NSH 430. Ahí está, ya. La NSH 430 habla de requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado. De nuevo, similar, no es exactamente igual, pero esta norma está hecha en base en la norma que hay que cumplir en Chile, ¿cierto? Para las estructuras de hormigón, pero esta adopta por referencia al código ACI 31805 para el diseño y cálculo de elementos y estructuras de hormigón armado. Y esta norma se debe usar en conjunto con el código ACI 318 en cualquiera de sus versiones. ¿Cómo se ocupa esta norma? No es igual que la otra, sino que esta norma va cambiando ciertas partes, por decirles. No sé, po, el capítulo, qué sé yo, el 3.3 a lo que sea que salga en la norma ACI 31805, en la parte 3.3.1, le agrega esto. Agregar las letras siguientes, bla, bla, bla. Entonces agrega requisitos o cambia requisitos según la normativa acá en Chile. Pero esto es lo que hay que ocupar, no en la ACI 318. A pesar que obviamente después más adelante lo vamos a ver en el curso, ¿cierto? Que algunas cosas que cambian todo, pero la filosofía de diseño, por así decirlo, es la misma. Ciertas cosas que hay que cumplir acá en Chile. El tipo de hormigón, según los métodos constructivos que tenemos acá nosotros en comparación con Estados Unidos y otros países, etcétera. ¿Ya? Esto se ocupa, la NSH 430 se ocupa con el Decreto Supremo 60 y el DS 60, Chile, pero se los muestro. No, este no es. Aquí está, ya. El decreto 60, reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado y derroga otro decreto. Este decreto, estas normas se ocupan las dos al mismo tiempo, por así decirlo. Y aquí está, esto fue, fíjense la fecha, esto es del 2011, posterior al terremoto del 2010. Vamos a ver más adelante muchas cosas que pasaron ahí, pero como con contexto, por así decirlo, de dónde salieron todas estas cosas. Em, Decreto. Antes, fíjense, la NSH 430 hablaba del ACI 318 del 2005 y aquí nos dicen que los elementos y estructuras de hormigón armado se deberán diseñar y construir de acuerdo con los requisitos y exigencias establecidos en el ACI 31808. Ya, actualizaron. Habían cosas que pedía el ACI 31805 que no eran suficientes para casos sísmicos en comparación al ACI 318, cosas que se identificaron y ahora, a partir de este decreto, hay que ocupar el ACI 31808. Mínimo.
¿cierto? Em, y de nuevo se lee de la misma manera que la anterior. Entonces, el decreto va por sobre la norma. Entonces, si nosotros encontramos una contradicción entre las dos, manda el decreto. Entonces va cambiando ciertas cosas y lo vamos a ver más adelante, más en específico, pero ciertas cosas que cambian en específico, cómo se utilizan, es lo que manda el decreto. ¿Ya? Después tenemos la NCH 2745 y esta norma es para diseño de edificios con aislación sísmica, análisis y diseño de edificios con aislación sísmica, que también vamos a ver más adelante, no es lo mismo la aislación que la disipación. ¿Ya? En este caso es dispositivos aislados sísmicamente. Entonces, pucha, pone varios requisitos, de nuevo, no me voy a meter el detalle acá, pero nos manda otras normas, tiene sus términos, tiene sus espectros de diseño, ya estos casos son mucho más específicos, también un cálculo tal vez un poquito más desarrollado para ciertas cosas, claro, pero las cargas y todo no se calculan de la misma manera, o sea, las cargas sísmicas, todo, tienen diferencias en el cálculo. ¿Ya? Tienen distintos espectros, procedimientos para calcular la respuesta lateral, etcétera. ¿Ya? Y esta norma tiene muchas de esas cosas. Tiene, por ejemplo, bueno, no vamos a ver el espectro acá. Déjame cerrar acá. La NCH 2745. La NCH también tenemos la 3411, que es antes teníamos la 2745, que era el diseño de edificios con aislación sísmica, y aquí tenemos diseño sísmico de edificios con sistema de disipación de energía o disipación sísmica. ¿Cierto que no es lo mismo? Entonces también nos habla esto de requisitos y métodos de ensayo para estos dispositivos de disipación de energía. Y ustedes también lo pueden mirar más en detalle, pero tiene distintos em, requisitos y todas estas cosas para la estructura. La estructura sismo resistente, tiene unos distintos cortes mínimos a las otras normas. Para el sistema disipador tiene que em, tener ciertos requisitos. El espectro elástico, el espectro de diseño para el movimiento del suelo también es distinto porque son distintos los objetivos que buscan estas cosas, ¿ya? Para que sepan que no es igual a un edificio normal, ni tampoco es igual a una estructura industrial. Por eso tenemos distintas normas que nos definen cada cosa. Y esa es la NCH 3411. Entonces la idea es que ustedes ya saben que existen, pueden meterse al interior ahora a saber qué hay. Las importantes son las que les mostré al principio. Las más importantes, quiero decir, porque son las que más ocupamos nosotros en el día a día. Ya las que les mostré ahora son un poquito más específicas. ¿Ya? Y lo último que les quiero mostrar es ¿dónde está el manual de carreteras? Que lo debería tener acá. Ah, el decreto 60 lo tenía acá. Ya, el manual de carreteras. El manual de carreteras cubre todo lo que no cumple las normas sísmicas. O sea, cubre todo lo que no cubre las normas sísmicas. Por ejemplo, estructuras de retención de tierras. No está visto en las cargas en la 2369, por ejemplo, que no se las mostré hoy día porque ni la 433, porque la vamos a ver más adelante. Pero todas estas cosas las cubre el manual de carreteras. Puentes, pasarelas, todo ese tipo de cosas lo cubre el manual de carreteras y no la 2369, ni la 433. ¿Ya? Em, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué? Quiero decir, los requisitos de diseño, los objetivos también, no necesariamente son los mismos, por lo tanto, las normas son distintas. No quiere decir que una sea mejor que la otra, ni que sea más permisiva una que la otra, sino que cubren distintas cosas. ¿Ya? Pero para todas las cosas civiles en generales, o todo lo asociado a carreteras, como lo dice el manual, sea pasarelas, puentes, estructuras de retención de tierra, esos muros que uno ve en el camino, todo esto lo cubre el manual de carreteras y tiene también sus propios procedimientos de diseño para hacer las cosas. ¿Ya? Esto es un documento gigantesco, son 1500 páginas. ¿Ya? Entonces no me voy a meter acá a verlo, pero sepan que hay mil cosas. Después tenemos como último el AC7. Y el AC7, en este caso le voy a mostrar, no pillé el del 2022, porque te lo están actualizando cada ciertos años, pero el AC6, AC6, 7 del 2016 es las cargas mínimas y criterios asociados para edificios y otras estructuras. Y esta norma de Estados Unidos, del ACE, American Society of Civil Engineers, es el documento más importante que tenemos, yo creo, los ingenieros estructurales, porque de aquí salen prácticamente todas las otras normas. Todo lo que yo les dije antes de la carga básica de nieve, por ejemplo, o sea, de la carga de nieve, de la carga de viento y todo ese tipo de cosas, está
basado en todo lo que muestra el AC7. Ya, este también es un documento gigante, son 890 páginas prácticamente, pero casi todo lo que yo les comenté eh, se inspira, por así decirlo, en esta norma. Que si se fijan, habla de las combinaciones de carga, cuáles son las cargas muertas, cuáles son las cargas vivas, cargas de inundación, tsunami, nieve, lluvia, cargas sísmicas, respuesta no lineal, em, interacción suelo-estructura para diseño sísmico, cargas de viento, etcétera. Entonces, todas las otras normas que en Chile nosotros tenemos varias normas que cubren cada una, ¿cierta? Una cosa específica. En Estados Unidos tienen prácticamente un documento que cumple todo. No sé si una cosa es mejor que la otra, solamente es distinto. Pero la gracia es que este documento, obviamente súper técnico y todo, em, hace todo esto. ¿Ya? De aquí sacan muchas cosas y este documento es como la panacea, por así decirlo, del ingeniero estructural, porque aquí está prácticamente toda la información de dónde sale, súper bien explicado, procedimientos de diseño. Entonces, uno entendiendo esto ya puede entender cómo se hacen las cosas en muchos otros países, no solo en Chile, ¿cierto? En muchos otros países también se basan en este tipo de cosas. Los europeos tienen el eurocódigo, que no estoy tan seguro si se basa pero en el ACE, pero por lo menos van de la mano, pero muchas estructuras, o sea, perdón, muchos países están asociados al ACE, ¿ya? Y si ustedes hojean este documento, yo todavía no me lo leo, pero les recomiendo leérselo en algún minuto de algún tiempo de su vida, empezar a hojearlo por lo menos. em, Pueden ver de dónde salen muchas de las cosas que vamos a utilizar, ¿ya? Así que eso es todo por hoy día. Nos vemos la próxima semana y que tengan mucha suerte con sus tareas.